Un día no regresaron a sus casas, no volvieron a sus universidades o sus trabajos, dejaron de verlos en las calles. ¿Alguien te contó sobre ellos? Es momento de conectar aquellas historias del pasado que sentaron las bases de nuestro presente, porque hay miradas que faltan e indiferencia que castiga. Este es el caso del Colectivo 82. En octubre de 1981, 3 guerrillas urbanas deciden secuestrar a los hijos de un narcotraficante, Jader Álvarez, que era el jefe del cartel de narcotráfico de Bogotá. En respuesta al secuestro de sus hijos, a finales del 81 y durante el 82, Jader Álvarez entra en contacto con los servicios de inteligencia de la policía, particularmente el general Nassim Yanine Díaz, y el contacto con el cuerpo de inteligencia del F2. Y se hace un operativo entre el F2 y los escoltas y la guardia personal de Jader Álvarez para seguir el rastro que tenían de la búsqueda de los 3 hijos menores del narcotraficante. Lo que ellos van a hacer es una serie de operativos de detenciones de jóvenes universitarios inicialmente, hasta que encuentran una pista para hallar los cuerpos sin vida de los hijos del narcotraficante. El primer evento de desaparición de 12 hermanos universitarios, los hermanos San Juan, ellos son desaparecidos en marzo del 82. Luego, en agosto y septiembre, se produce la desaparición de otros jóvenes universitarios, de la Universidad Nacional fundamentalmente, algunos trabajadores no universitarios, 1 o 2, y algunos líderes agrarios de la región de Gachalá. Los primeros en reaccionar fueron los padres de los hermanos San Juan, que consideraron que sus hijos habían sido secuestrados, capturados por Jader Álvarez. Jader les va a responder en la prensa que los hijos deberán estar con sus novias en Melgar o estarán en Cuba, porque eran jóvenes de la Nacional. Ahí no se escucha a los familiares, porque no hay certeza de qué ha pasado. Pero en septiembre, cuando hay una desaparición continuada de estudiantes, las familias se empiezan a unir, porque las primeras declaraciones de Jader Álvarez que rastreamos en la prensa de septiembre es que los culpa a todos los desaparecidos como responsables de la muerte de sus 3 hijos. Luego él va a cambiar la versión. Y entonces las familias inician un proceso de solicitud de solidaridad y ayuda por parte de organismos de derechos humanos, de la Iglesia, de las universidades. Para el 82, los estudiantes de la Nacional, algunos, y de la Distrital, que conocían a los chicos desaparecidos, van a hacer una toma, se van a tomar la iglesia, que está ubicada hoy entre la calle 40 y 39, como una medida de presión orientada a pedir aclaraciones sobre qué ha pasado con sus compañeros. Pero cuando se le agregó el contenido del secuestro de los niños, mucha gente no sabía si era verdad o era mentira, y alguna gente tuvo incluso vergüenza de apoyar a unos jóvenes que fueron responsabilizados por esta situación sin certeza de si sí o no. En 1977, Colombia registró el primer caso de este crimen con la desaparición de Mayra Montoya. Sin embargo, no fue hasta la desaparición colectiva del 82 que se necesitó una manera de llamar este delito. Diríamos que no existe en ese momento la tipificación de la desaparición forzada. Se habla de NNs, de personas que se van, porque no se conoce que hay una política estatal de sustraer a las personas de su entorno social y desaparecerlas, que es lo que va a aparecer como una práctica en América Latina. Es un castigo a la sociedad, un castigo a las familias, sustraer a sus familiares y que ellos nunca sepan, como un castigo moral. De tal manera que las familias sufran el dolor de no saber qué pasó, e incluso si sus hijos tuvieron responsabilidad en aquello que se les estaba imputando. Va a ser a partir del caso del Colectivo 82
que los movimientos de derechos humanos logran establecer que ese es un delito de lesa humanidad. Frente al secuestro, el secuestro ha existido en Colombia desde los años 60 y hoy, después de, digamos, hace como 20 años, se considera también un delito de lesa humanidad. Tanto la desaparición forzada como el secuestro son delitos de lesa humanidad, pero están asociados también al debate jurídico que los movimientos de derechos humanos y los familiares lograron instalar, porque el Estado negaba que eso ocurriera en Colombia. Aproximadamente año y medio duraron las movilizaciones de las familias, quienes se encontraban todos los jueves a las 12 del mediodía enfrente del Palacio Presidencial, con fotos y folletos para que las personas supieran qué estaba pasando y a quienes estaban buscando. Esto sin obtener respuesta ni de los jefes de seguridad ni del Estado. Las autoridades van a culpar inicialmente a los 11 desaparecidos. Posteriormente van a decir, no, como no están, no sabemos, pero fueron llamados a juicio estando desaparecidos. Y se inicia un largo proceso judicial de muchos años que nunca se llegó a establecer ni la verdad histórica y jurídica de qué pasó con los niños secuestrados y asesinados, ni qué pasó con los desaparecidos. Se responsabilizó a unos agentes del F2 de mandos medios y mandos inferiores, pero la exigencia de verdad para las familias nunca se dio. El narcotraficante fue extraditado, regresó a Colombia como 10 años después, hubo un juicio y las familias le pidieron que hablara sobre qué había ocurrido con sus hijos. Él nunca les confesó a las familias absolutamente nada. Y luego se mató en un accidente de tránsito y se llevó los secretos a la tumba. Es decir, las familias hasta ahora no han sabido cuál fue el destino real de sus hijos. Como cualquier Estado de derecho en el mundo, le corresponde la obligación de garantizar los derechos de todos los habitantes, incluidos los habitantes que han cometido delitos y delitos gravísimos. Pero además de eso, de la omisión en la protección de los derechos humanos de las personas que fueron detenidas y entregadas a los narcotraficantes, el Estado participa porque agentes del Estado secuestran a los jóvenes y los entregan al narcotraficante, permitiendo así una privatización de la justicia colombiana. Altas autoridades militares, policiales y políticas tenían conocimiento de lo que estaba pasando con los jóvenes. Se intentó encubrir el rastro de la desaparición forzada. Lo que pasa es que aún no se había perfeccionado el sistema del paramilitarismo, entonces dejaron muchas huellas. Entonces hay una participación absolutamente directa en el secuestro de los estudiantes, de los 11 desaparecidos. Hay una relación del Estado con el narcotráfico. Y hay obviamente todo un intento de encubrir y de tapar la situación, en donde van a encontrar que la desaparición forzada es un mecanismo efectivo, porque no deja huellas, no deja rastros, no deja testigos, deja un sufrimiento perpetuo, que es el que tienen las familias todavía hoy. El Estado colombiano aún no ha pedido perdón a las víctimas sobrevivientes, a las familias que sobreviven hoy por este hecho. Pero es indudable, indiscutible, que hubo una activa participación del Estado en el delito de desaparición forzada. Es muy difícil establecer si los 11 estudiantes desaparecidos pertenecían a estas estructuras guerrilleras. No, nadie puede afirmarlo porque no están hoy y no ha habido un juicio. El desaparecimiento forzado se convirtió en ese castigo eterno que se llevaron los padres al nunca saber la verdad y las familias al seguir luchando por un nunca más. Es por esto que este proyecto no acaba acá, es apenas el inicio de poder construir una memoria desde una visión de la no repetición, para que no condenemos al olvido a más casos como este y a más historias que nos siguen conectando.